Rafael compró la casa que durante años había imaginado, en silencio. 5 habitaciones, un jardín amplio, piscina, una cocina diseñada exactamente como su esposa quería. Después de meses mirando revistas, comparando materiales, hablando con una arquitecta, como si cada detalle pudiera garantizar felicidad, también mandó construir una biblioteca, pared entera, madera oscura, estantes altos, libros elegidos con cuidado, libros que compró pensando que algún día tendría tiempo, pero ese día nunca llegó. Siempre había algo más urgente, siempre una llamada, siempre un correo, siempre un viaje, siempre una responsabilidad que parecía más importante que sentarse una hora y simplemente existir. Y fue dentro de esa casa la más grande que había tenido, donde descubrió algo que nadie le había advertido. El silencio puede pesar más que cualquier lujo. Había trabajado 20 años para darles todo lo que él nunca tuvo: comodidad, seguridad, estabilidad, una casa bonita, buenos colegios, vacaciones correctas, seguro médico, todo en orden, todo bajo control, sin entender durante demasiado tiempo que lo único que ellos realmente necesitaban no cabía en una cuenta bancaria: su presencia, su voz tranquila en la mesa, su tiempo sin prisa, su mirada disponible, su atención verdadera. Porque hay cosas que cuando faltan muchos años, aunque un día lleguen, ya no ocupan el mismo lugar. ¿Conoces esa clase de casa? No necesariamente grande, no necesariamente cara. La casa donde todos viven juntos, pero cada uno dentro de su propio territorio. La casa donde las puertas permanecen cerradas, donde el comedor existe, pero casi nunca reúne, donde las conversaciones son pequeñas operaciones del día. ¿Comiste? ¿Llegaste bien? ¿A qué hora sales mañana? ¿Hay pan? ¿Pagaste eso? Nada estalla, nada duele en voz alta. No hay peleas, no hay gritos. Todo parece correcto. Y aún así, hay una distancia que nadie sabe explicar. Hay respeto, hay costumbre, hay rutina, pero ya no hay verdadera cercanía. Rafael había construido exactamente eso. No por egoísmo, no por maldad, sino por 20 años de ausencias justificadas. Ausencias que siempre parecían necesarias cuando sucedían, porque siempre había una razón lógica: un cliente importante, una reunión decisiva, una meta que cumplir, una oportunidad que no podía perder. Y cada vez pensaba, después compenso: la próxima semana estoy más presente, el próximo mes tendré más tiempo. Pero los años no esperan a que uno se organice. La mañana era domingo. Rafael despertó a las 8. Miró el techo unos segundos antes de levantarse. La casa estaba en silencio. No el silencio temprano, de cuando todos duermen. Otro silencio, más extraño. El silencio de una casa donde todos ya están despiertos, pero cada uno existe lejos de los demás. Bajó despacio las escaleras. La madera no hacía ruido. La casa estaba bien construida. Todo en esa casa había sido pensado para durar. Llegó a la cocina. Preparó café. La cocina era impecable. Mármol blanco. Superficies limpias. Electrodomésticos modernos, que Isabela había elegido uno por uno. Había pasado meses decidiendo detalles, tonos, manijas, texturas, medidas exactas. Una ventana grande daba al jardín. Rafael se quedó de pie junto al vidrio, con la taza caliente en la mano. Afuera todo estaba verde,
perfectamente verde. El jardinero venía martes y viernes. Nunca faltaba. Todo crecía alineado. Nada fuera de lugar. Nada seco. Nada abandonado. Todo cuidado por alguien que cobraba por cuidar. Escuchó pasos arriba. Lentos. Regulares. Uno de sus hijos. Tenía 2. Andrés, 28 años. Todavía vivía allí. No por incapacidad, no por dependencia. Simplemente porque el mundo había cambiado y marcharse demasiado pronto ya no siempre tenía sentido. Y Valentina, 24. Vivía sola a 15 minutos. Venía algunos domingos, no todos, solo algunos. Los pasos bajaron. Era Andrés. Entró en la cocina sin mirar realmente alrededor. Teléfono en la mano. Abrió el refrigerador. Sacó jugo. Sirvió un vaso. Rafael lo observó como quien intenta encontrar una forma correcta de empezar algo. Buenos días, dijo. Buenos, respondió Andrés, sin levantar la vista, sin detenerse, sin pausa. Tomó el vaso y salió. Los pasos regresaron escalera arriba. Todo duró muy poco, menos de lo que tarda una pequeña intención en quedarse viva. Rafael siguió mirando el jardín, con la taza en la mano, con ese buenos todavía flotando como algo demasiado breve, como si incluso una palabra simple hubiera aprendido a no quedarse. Isabela bajó a las 9:30, con esa naturalidad de quien conoce cada rincón sin pensar. Sabía dónde estaba todo, porque durante años había sido ella quien sostuvo la vida cotidiana. Abrió cajones, sacó pan, encendió algo en la cocina. Movimientos exactos. Rafael la observó un instante y sintió una idea incómoda. Él vivía allí, pero muchas veces se sentía como un huésped educado, uno bien recibido, uno necesario, uno correcto, pero huésped al fin. ¿Desayunaste?, preguntó ella. Solo café, nada más. Ella siguió preparando desayuno. Él siguió de pie, compartiendo el mismo espacio, sin tocarse, sin molestarse, sin conflicto, sin cercanía. Dos personas que habían aprendido perfectamente cómo no interrumpir al otro. Y pensó que quizá eso también era una forma silenciosa de distancia. En el pasillo había una fotografía. La veía cada mañana. Valentina, 5 años, vestido claro, frente a una torta, la boca abierta justo antes de apagar las velas. Rafael nunca aparecía en esa foto. Recordaba ese día. Había estado en otra ciudad, hotel, reunión larga. Llamó por teléfono. Escuchó a su hija decir que el pastel era enorme, que había pedido un deseo. Él respondió rápido: qué orgulloso estoy de ti. Luego colgó. Volvió a la reunión y la vela se apagó sin él. La risa siguió sin él. La foto quedó sin él. Nunca preguntó qué deseo pidió. Nunca volvió sobre eso. Después vino otro viaje. Después otra urgencia. Después otro año. Y la infancia siguió avanzando sin pedir permiso. Ahora esa niña tenía 24 años. Y a veces venía los domingos. A veces Rafael terminó el café, lavó la taza, la dejó secando. Y antes de salir de la cocina, miró otra vez el jardín. Todo seguía verde. Todo seguía en orden. Todo seguía funcionando. Cuidado por alguien que cobraba por cuidar. Y entonces sintió algo incómodo. Había demasiadas cosas en su vida.
que funcionaban perfectamente sin necesitarlo de verdad. El lunes, Rafael llegó a la oficina a las 8:30. Como siempre, antes incluso de sentarse, ya había 3 personas esperándolo. Su asistente, con la agenda abierta. El gerente financiero, con un informe urgente bajo el brazo. Y una socia minoritaria que necesitaba una decisión inmediata. Una decisión que nadie más podía tomar. Rafael escuchó a los 3, sin prisa, sin repetir pregunta, sin perder tiempo. Respondió primero al asistente. Organizó 2 reuniones. Canceló una llamada. Movió una firma importante para el jueves. Luego miró el informe financiero. Señaló 2 cifras. Pidió corrección en una. Autorizó la otra. Después escuchó a la socia. Hizo 2 preguntas. Tomó la decisión. La conversación terminó. Todo ocurrió en 22 minutos. 22 minutos exactos. 3 asuntos resueltos. 3 personas saliendo con claridad. 3 direcciones definidas. Era ahí donde Rafael sabía moverse. Ahí todo tenía lógica. Ahí las palabras encontraban su lugar. A las 10 comenzó la reunión de expansión. 12 personas alrededor de una mesa larga. Pantallas abiertas. Documentos preparados. Cuando Rafael entró, algo pequeño cambió en el aire. No miedo, atención, presencia, como si durante años su forma de entrar en una sala hubiera enseñado a los demás que allí las cosas debían ordenarse. Tomó asiento, miró a cada uno y comenzó. La reunión duró 1 hora y 40 minutos. Rafael habló 40 minutos, sin levantar la voz, sin buscar impresionar, solo diciendo exactamente lo que debía decirse. Los demás escuchaban, tomaban notas, preguntaban poco, porque casi todo ya quedaba claro antes de necesitar explicación. Cuando terminó, todos salieron con dirección, con tareas, con fechas, con certezas y con esa sensación que dejan algunas reuniones, que lo esencial había sido dicho por la persona correcta. A las 2 de la tarde, su asistente llevó café, sin preguntar cómo lo quería, porque hacía años que nadie necesitaba preguntarlo. La taza quedó sobre la mesa. Rafael la tomó. Los anillos golpearon levemente contra la cerámica. Un sonido pequeño, seco, familiar. Se quedó mirando el despacho, las paredes de madera oscura, los diplomas enmarcados, la ciudad al fondo, el vidrio alto. Todo allí había costado años, años reales, años completos. Nada había aparecido por suerte. Todo había sido construido con decisiones difíciles, con renuncias, con noches largas, con mañanas demasiado cortas, con ausencias justificadas por resultados concretos. Y sin embargo, mientras sostenía la taza, pensó en la noche anterior. Domingo. Valentina había venido, como a veces venía, no siempre. Solo, a veces, Isabela había preparado la mesa grande, la que solo usaban cuando querían marcar que esa comida tenía intención. Platos buenos, copas correctas, cubiertos elegidos con cuidado. La luz del comedor ajustada exactamente al punto donde nada molestara. Rafael había llegado a las 8. Tarde. Había dicho por mensaje que intentaría llegar antes. Pero no llegó antes. Valentina estaba en el sofá cuando él entró. Teléfono en la mano. Piernas cruzadas.
Levantó la mirada apenas. Hola, papá. Hola, mi amor. ¿Cómo estuviste? Bien. Solo eso. Una palabra mínima, pequeña, suficiente para cerrar la posibilidad de profundizar. No sonó mal, no sonó fría, sonó aprendida, como quien responde lo necesario porque no espera más. Cenaron los cuatro. El sonido de los cubiertos sobre los platos buenos. Andrés con el teléfono al lado. Valentina respondiendo mensajes entre una frase y otra. Isabel hablando de algo de la casa. Una reparación. Un presupuesto. Una visita pendiente. Rafael escuchó, asintió y luego intentó otra vez. Valentina, ¿cómo va el trabajo nuevo? Bien. ¿Ya te adaptaste al equipo? Más o menos. ¿Y el jefe? Ella lo miró sin dureza, sin rechazo, solo con esa distancia tranquila que aparece cuando alguien siente que la conversación no sabe seguir. Está bien, papá. Rafael quiso decir algo más, pero no encontró qué, porque insistir demasiado podía sonar artificial y callar demasiado dejaba el vacío intacto. No tenía lenguaje para ese territorio. El lenguaje que dominaba era otro, el de la sala de reuniones, el de cifras, el de precisión, el de respuestas rápidas. Ese lenguaje servía a las 10 de la mañana. No servía en la mesa del domingo. Allí la mesa parecía demasiado grande. El silencio parecía demasiado lleno, como si entre los cuatro hubiera algo suspendido que nadie sabía nombrar. Los cubiertos seguían sonando, pequeños choques de metal, y Rafael pensó, sin decirlo, que incluso esos sonidos parecían más constantes que la conversación. Ahora, de vuelta en la oficina, seguía con la taza en la mano, pensando en esa mesa, pensando en Valentina, pensando en algo incómodo. Sus hijos todavía buscaban su firma, para trámites, para pagos, para autorizaciones, para asuntos prácticos. Todavía buscaban su nombre, pero no buscaban quedarse con él, no buscaban sentarse sin motivo, no buscaban hablar por hablar, porque la presencia era algo que él nunca enseñó a ofrecer. Y nadie aprende a buscar aquello que nunca estuvo realmente disponible. Rafael se quedó en la oficina hasta las 10 de la noche, no porque hubiera trabajo urgente. Los documentos del día ya estaban cerrados. Los correos importantes respondidos. Las decisiones difíciles tomadas. Podría haberse ido antes, pero no se fue, porque la oficina seguía siendo el único lugar donde todavía sabía exactamente quién era. Allí todo tenía bordes, todo tenía nombre, todo tenía función. A las 9, sin buscar nada concreto, abrió el computador. La pantalla recordó sola lo que había visto días atrás: fuego del amanecer, el video de Gabriel, el hombre que había conseguido calma, dinero, silencio, y aún así descubrió que la paz sin sentido también puede vaciar por dentro. Rafael hizo clic, escuchó en silencio Gabriel hablando del horizonte, del café sin sabor, de la terraza bonita donde nada se encendía, de Tomás, de las 3 páginas escritas sin filtro, de descubrir que despertarse sin dirección puede parecer descanso, solo al principio, y luego empieza a parecer vacío. Rafael siguió escuchando, sin moverse, sin tocar el café, hasta que sintió algo inesperado, no tristeza, no nostalgia, raiva.
Una raiva seca, silenciosa, incómoda. No contra Gabriel, contra sí mismo. Porque Gabriel había llegado al silencio y había entendido que necesitaba propósito. Rafael hizo lo contrario. Persiguió propósito durante 20 años, sin pausa, sin descanso real. Construyó, expandió, multiplicó. Llegó a la casa grande, al jardín, a la biblioteca, al despacho con madera oscura, a la mesa con platos elegidos en viajes a los que casi nunca asistió. Y mientras construía todo eso, algo más se fue quedando atrás. No de golpe, no en una sola decisión, sino en muchas pequeñas decisiones correctas que juntas terminaron costando demasiado. Cada viaje aceptado, cada cumpleaños perdido, cada cena prometida y cancelada, cada domingo ocupado, cada llamada breve, cada vez que pensó, después compenso. Pero la vida no guarda intacto lo que uno deja pendiente. Gabriel tenía fuego, Rafael también había tenido fuego, pero el fuego de Rafael había quemado puentes. Puentes que ahora existían solo en memoria, porque delante de él seguía habiendo una casa impecable, una esposa correcta, hijos educados, respuestas cortas y una sensación creciente de haber llegado muy lejos sin saber regresar. Entonces apareció una pregunta, no como pensamiento elaborado, apareció sola, directa, inquietante. ¿Compraste la casa para tu familia o para esconder que nunca aprendiste a hablar con ellos? Rafael no respondió, porque algunas preguntas no piden respuesta inmediata, solo dejan una grieta. Cerró el video, la pantalla quedó negra y en el reflejo vio su rostro, la camisa perfecta, los anillos, la expresión cansada. El hombre que en la reunión de la mañana organizaba 12 personas alrededor suyo. El mismo hombre que en la mesa del domingo no logró pasar de la segunda pregunta con su hija. Siguió mirando la pantalla apagada y recordó una palabra que había leído años atrás: náufrago. Decían que los naufragios más duros no ocurren lejos, ocurren cerca, muy cerca, donde uno puede ver tierra, puede ver luces, puede incluso escuchar vida, pero algo invisible sigue impidiendo llegar. Y entendió algo. Él vivía exactamente ahí, en una isla cercana, cómoda, ordenada, lujosa, con piscina, con jardín, con libros sin abrir, con todo funcionando, y al mismo tiempo separado por una distancia que no se medía en kilómetros, se medía en años, años de ausencias pequeñas que nadie discutió en voz alta, pero que fueron levantando paredes más firmes que muchas de las que había pagado construir. Isabela estaba cerca, Andrés estaba cerca, Valentina estaba cerca, a 15 minutos, a veces los domingos, todo parecía cerca. Y sin embargo, había algo entre ellos que no sabía atravesar. Apagó el computador. La oficina quedó solo con la luz lateral amarilla, suave. El despacho se volvió más silencioso. Rafael no se levantó. Se quedó sentado, zapatos caros sobre alfombra gruesa. Los anillos brillando levemente. Anillos comprados por él mismo, sin regalo, sin historia, sin alguien detrás. Solo objetos adquiridos en viajes hechos solo. Y entonces apareció otra verdad más dura. Había construido una vida completa pensando que sabía lo que su familia necesitaba. Nunca preguntó, supuso, decidió, ejecutó.
con la misma eficiencia que usaba en cada reunión. Y ahora estaba allí, con todo construido, menos aquello que no se compra, no se delega y no regresa igual cuando se deja pasar demasiado el tiempo. El martes tenía 4 reuniones agendadas. La primera a las 9, la segunda a las 11, la tercera durante el almuerzo con un socio que venía de fuera, la cuarta a las 3 de la tarde. Todo organizado desde hacía días. Todo confirmado, todo preparado como siempre. Rafael llegó a la oficina a las 8:40. Entró en silencio, dejó el maletín sobre la mesa, tomó café y se quedó de pie junto a la ventana. La ciudad abajo, autos, semáforos, gente caminando rápido. La misma vista que había elegido años atrás, cuando alquiló ese piso. Había querido altura, había querido mirar lejos. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, miró todo aquello sin pensar en negocios. Solo miró, como si estuviera viendo algo que siempre estuvo ahí, pero nunca había observado de verdad. El asistente entró con la agenda en la mano. Rafael siguió mirando la ciudad y dijo: cancela las reuniones de hoy. El asistente pensó que había escuchado mal. ¿Todas? Todas. También el almuerzo con Martínez. También. ¿Lo movemos para mañana? La próxima semana. Hubo un pequeño silencio, de esos silencios que solo existen cuando alguien rompe una costumbre antigua. El asistente lo miró con cautela. ¿Está todo bien? Rafael giró apenas. Sí, todo bien, pero no sonó como otros días. Sonó distinto, más bajo, más humano. A las 9:10 ya estaba en el coche. Condujo sin destino claro durante varias calles. No encendió radio, no llamó a nadie. Solo manejó como si necesitara unos minutos para aceptar que realmente estaba haciendo eso. Después tomó dirección hacia el apartamento de Valentina. No avisó. Y esa decisión había sido deliberada, porque si avisaba, ella prepararía una versión, una postura, una distancia controlada. Y Rafael ya no quería versiones preparadas, quería verdad. La puerta se abrió. Valentina apareció con bata, cabello recogido, una taza de café en la mano. La expresión fue inmediata. Sorpresa. ¿Papá? Luego vino la pregunta automática. ¿Qué pasó? Rafael sintió el golpe de esa frase, porque la pregunta no era casual, era una costumbre aprendida. Durante años, sus visitas inesperadas siempre habían significado algo práctico, algo urgente, algo administrativo, algo que resolver. ¿Puedo pasar? Valentina tardó un segundo, luego abrió más la... Claro, el apartamento era pequeño, ordenado. Había cosas que Rafael reconocía. Un sillón que le había apagado, una lámpara que le recordaba haber elegido rápido, pero también había detalles que no conocía. Un cuadro, una manta, una planta pequeña cerca de la ventana. Objetos que hablaban de una vida que existía sin él. Se sentaron. Valentina con su café, Rafael con las manos vacías. Eso ya era extraño. Siempre tenía algo en las manos. El teléfono, una pluma, las llaves, los anillos girando entre dedos. Ahora nada, solo las manos. Y el silencio, un silencio más largo de lo que había imaginado, porque había pensado que llegaría y las palabras vendrían, pero no vinieron. Miró sus propias manos, respiró y dijo lo único verdadero que encontró: no sé cómo empezar. Valentina lo miró, no intervino,
No completó la frase. No ayudó. No por dureza, sino porque durante años había aprendido que muchas veces su padre empezaba algo y no lo terminaba emocionalmente. Entonces esperaba. Rafael siguió. El cumpleaños de tus 5 años, Valentina parpadeó. La torta, las velas. Hizo una pausa. Yo no estaba. Ella siguió quieta. Nunca te pregunté qué pediste. Otra pausa. Y luego, ¿qué pediste? Valentina no respondió enseguida. Miró su taza. Luego la ventana. Luego volvió a él. Rafael sintió por un segundo que quizá había llegado tarde. Demasiado tarde. 24 años tarde. Y entonces ella habló. Que volvieras antes. 3 palabras. Nada más. 3 palabras guardadas desde los 5 años. 3 palabras que habían esperado casi 2 décadas para salir. Rafael no respondió, porque cualquier frase habría sido pequeña. Se quedó ahí, recibiendo el peso exacto de lo que acababa de escuchar, y entendió algo. Hay frases que no corrigen el pasado, pero sí obligan a mirarlo completo. Se quedó 2 horas, 2 horas reales, sin mirar reloj, sin atender llamadas, sin revisar mensajes. Valentina habló de cosas pequeñas. Una compañera de trabajo, una serie, un café nuevo que había descubierto, un vecino extraño. Y Rafael escuchó, solo escuchó, sin convertir nada en consejo, sin llevar toda una conclusión, sin dirigir. En un momento, ella habló de un problema laboral y lo miró esperando respuesta. Rafael pensó antes de hablar y preguntó, ¿qué crees tú que deberías hacer? Valentina lo miró sorprendida. No era la respuesta habitual. Yo, sí, no sé. ¿Tú qué harías? Rafael apoyó los brazos en las rodillas. Primero quiero saber qué piensas tú. Hubo otro silencio, pero esta vez diferente, menos defensivo, más abierto. Y entonces Valentina empezó a hablar, más despacio, más segura, como alguien que descubre, quizá por primera vez en mucho tiempo, que su pensamiento importa para la persona de quien más quiso eso. El huésped que finalmente se quedó 6 meses después. El domingo seguía siendo domingo. La misma casa, la misma cocina, las mismas paredes, pero algo dentro ya no era igual. La mesa no era la grande, era la mesa pequeña de la cocina, la que antes parecía demasiado simple para una comida importante. Ahora era exactamente la correcta, más cercana, más humana. Las sillas quedaban tan juntas y a veces se tocaban. Isabela había sugerido la mesa grande, como hacía siempre. Rafael dijo, la de la cocina está bien. Ella lo miró y entendió. No hizo falta explicación. Valentina había traído postre, hecho por ella. Una receta que encontró en internet. La textura no salió perfecta. La superficie estaba desigual. Ella misma se rió antes de servir. Está presentable, solo no lo analicen demasiado. Andrés probó primero. Hizo una cara exagerada. Esto tiene personalidad propia. Valentina respondió de inmediato. Come y calla. Y los dos terminaron riendo. Una risa sencilla, ligera, de hermanos. Rafael también rió, pero esta vez no fue la sonrisa educada de otras cenas. Fue risa real, la que sale antes de decidir si corresponde. Isabela lo miró y guardó esa imagen en silencio, porque
Conocía perfectamente la diferencia. Después de comer, nadie se levantó rápido. Nadie huyó hacia su cuarto. Nadie volvió al teléfono enseguida. Valentina se quedó ayudando. Andrés también. Los tres en la cocina, lavando platos, secando vasos, moviéndose entre pequeños choques, pasándose cosas, hablando sin tema central. Y Rafael sintió algo extraño. Lavar platos juntos. Era una de las cosas más comunes que había hecho en meses y también una de las más reales. No había resultado, no había objetivos, no había productividad, solo presencia, solo estar. En el pasillo había una foto nueva, junto a la antigua, la de Valentina a los 5 años. Ahora al lado, una imagen reciente. Los cuatro en la cocina, tomada con celular. Ángulo imperfecto, luz común, nada preparado, pero todos mirando a cámara y todos sonriendo de una forma que no fue pedida. Rafael se detuvo esa mañana delante de ambas fotos. La niña de 5 años, la mujer de ahora, 24 años entre una imagen y otra. 24 años con todo en medio. Lo ganado, lo perdido, lo que no volvería igual. Porque algunas cosas no regresan completas. Eso también es verdad. Pero otras nacen distintas. Y a veces lo nuevo no reemplaza lo perdido, pero sí construye algo verdadero. En el espacio que quedó, Manuel aprendió a mirar su dinero. Ricardo aprendió a soltar el pasado. Alberto entendió que seguridad sin vida también encierra. Javier descubrió que decir no a veces es salvarse. Fernando aprendió que un motor no basta, hay que ser capitán. Elías perdió todo y encontró lo esencial. El segundo Ricardo entendió que ayudar sin límites también puede vaciarte. Samuel descubrió que esperar el momento perfecto era otra forma de huir. Esteban entendió que controlar todo muchas veces es miedo bien vestido. Julián aprendió que ser amado no depende de utilidad. Gabriel descubrió que la paz es suelo, pero no destino. Y Rafael aprendió algo distinto, que el verdadero éxito no es lo que construyes para los tuyos, es lo que construyes con ellos, que puedes conseguir todo lo que prometiste conseguir y aún así descubrir que hay pérdidas que nadie te advirtió, que la presencia no se delega, que el tiempo no vuelve igual. Pero también aprendió esto mientras todavía puedas sentarte, escuchar, preguntar, cuidarte. Todavía existe construcción posible, tal vez no grande, tal vez no perfecta, tal vez pequeña, como una mesa de cocina, un postre irregular, una foto torcida, una risa simple, pero real. Y a veces eso termina siendo mucho más valioso que todo lo que parecía grande. ¿Y tú vives dentro de tu casa o solo pagas para que exista? ¿Los que amas realmente te conocen o solo conocen tu función? Déjalo en los comentarios, porque lo que puedes nombrar todavía puedes cambiarlo. Si la historia de Rafael tocó algo dentro de ti, dale like y suscríbete a Fuego del Amanecer, porque mañana llega otro hombre y esta vez no viene buscando nada. Ya encontró exactamente lo que creía necesitar y fue ahí, justo ahí, donde empezó la prueba más difícil